niñas y niños, sean bienvenidos a la clase de hoy. El tema que haremos hoy es un tema muy interesante y sé que a muchos les va a gustar, así que espero que puedan poner de su atención porque comenzamos. El tema que veremos el día de hoy lleva por nombre los elementos de un texto narrativo. Pero antes de conocer los elementos, primero debemos saber qué es un texto narrativo. Y un texto narrativo es aquel que cuenta una historia que le va sucediendo a algunos personajes, ya sea en un determinado tiempo o lugar de la historia. Esta va contando los hechos que pasan durante el transcurso de ella y puede ser ya sea de carácter real o ficticio, lo que quiere decir que muchas de estas cosas pueden ser reales o algo de la imaginación. En este caso vendrían siendo los cuentos y las fábulas, que incluyen cosas que no son reales, y en el caso de las anécdotas y autobiografías incluyen lo que son hechos reales. Todo esto son parte de lo que son los textos narrativos. Ahora que ya sabemos qué es un texto narrativo, vamos a proceder a seguir con los que vienen siendo los elementos de un texto narrativo. En este caso les voy a ir explicando un pequeño mapa mental que yo les traigo el día de hoy. En este caso, aquí tenemos el título central, que vienen siendo los elementos de un texto narrativo. Entonces vamos a empezar con lo primero. El orden no importa aquí, así que vamos a empezar con los personajes. Todo texto narrativo tiene un personaje, o también en plural personajes, ya que de estos es en que se va desarrollando la historia. En este caso puede ser nada más un personaje, dos, o pueden ser muchos, dependiendo del tipo de texto narrativo que se esté contando. Como bien ya mencioné, si hablamos de una biografía de algún personaje, este puede incluir información solo de él, aunque también se puede incluir información ya sea de sus hijos, esposa y algunos otros familiares cercanos que hayan representado algo en la vida de esta persona. En este caso, los personajes siempre son parte importante de un texto narrativo. El siguiente elemento del cual hablaremos hoy en los textos narrativos viene siendo el tiempo. El tiempo es un factor muy importante que influye en una historia de algún texto narrativo, ya que este nos dice en el tiempo, en la época o año que se desempeñó dicha historia, que involucra ya sea los personajes o algunos otros acontecimientos en específico. Continuando, también tenemos a lo que viene siendo el narrador. Si hablamos de textos narrativos, casi siempre tenemos que tener un narrador que cuente la historia, y este puede encontrarse de diferentes maneras. Puede ser el narrador el mismo personaje que le va pasando las cosas en el transcurso de la historia, o bien puede ser alguien que no sepa nada de la historia y conforme va pasando, él va contando estos relatos. Ahora nos toca ver el siguiente elemento, que viene siendo el espacio. El espacio es otra parte importante que tienen todos los textos narrativos, ya que el espacio nos habla de el lugar en específico donde ocurrió ese hecho con determinado personaje, y el tiempo, como bien ya hemos hablado. Y más que nada, el espacio nada más es el lugar donde ocurre la historia. Puede ser en un lugar muy lejano o algo imaginario, como ya bien hemos hablado. Y también tenemos lo que viene siendo la acción, que la acción es lo que hacen cada uno de los personajes o lo que les ocurre. En este caso, si un personaje estaba realizando dicha tarea, estaba jugando fútbol en un día lluvioso y se encuentra con una situación determinada, en este caso la acción es la que influye aquí, ya que siempre en toda historia debe llevar una acción que va realizada por los mismos personajes. Ahora que ya sabemos cuáles son los elementos que conforman el texto narrativo, vamos a pasar a una pequeña actividad que tengo aquí, que son estas pequeñas cartas. En este caso, en casa van a encontrar alguna hoja y con un lapicero o lápiz vamos a ir apuntando las preguntas que yo les voy a ir diciendo. En este caso, aquí tengo un pequeño juego de cartas. Yo las voy a ir revolviendo y voy a tomar una carta, y en este caso tendrán que responder a la pregunta que tiene cada una de estas cartas. Comenzando ya con esta actividad, voy a proceder a revolver cada una de estas cartas y voy a tomar una, y ya saben cómo va la dinámica que ya acabo de explicar. Vamos a responder en este caso escribiendo en casa con un lapicero en una hoja a una de estas preguntas, y en este caso me toca, iba a tocar el número 3, y el número 3 tiene la siguiente pregunta:
que ahorita mismo se las voy a leer. Y dice: ¿qué nombre recibe el personaje del cual casi nunca se deja de hablar en la historia? Esto es parte de un texto narrativo, voy a leerla de nuevo. Dice: ¿qué nombre recibe el personaje del cual casi nunca se deja de hablar en la historia? En este caso, este personaje tiene algún nombre en específico. Entonces, vamos a continuar. Voy a revolver estas cartas y voy a tomar otro número. Y en este caso, toca el número 2. El número también contiene una pregunta y ahora se la leo. Dice: ¿los textos narrativos deben tener siempre un narrador? Esta es una pregunta muy fácil, solo debemos responder sí o no. Entonces, continuando, voy a sacar otra carta. Esta vez nos toca el número 9. Y el número 9, la pregunta dice de la siguiente manera: escribe 3 ejemplos de textos que sean narrativos. Ahora ya sabiendo qué partes tienen los textos narrativos, qué elementos debe tener cada uno de ellos, entonces vamos a escribir 3 ejemplos de estos. Continuando con la actividad, voy a sacar 2 cartas más. Van a ser un total de 5. Y ahorita nos toca el número 7. Y la pregunta dice así: ¿qué tipo de personajes tiene un texto narrativo? Entonces, esto no quiere decir que no solo hay un tipo de personajes en el texto narrativo. Ya saben, tienen que haber diferentes personajes. En este caso van a responder y voy a proceder a sacar la última carta, donde tenemos nuestra última pregunta para hacer las 5 del día de hoy. En este caso me toca la número 10, que dice: ¿cómo se llama el momento en el que ocurren los acontecimientos en el texto narrativo? Voy a repetir de nuevo: ¿cómo se llama el momento en el que ocurren los acontecimientos en el texto narrativo? Con esto estaríamos terminando nuestras 5 preguntas. Ya saben que si no pudieron escuchar bien alguna, pueden retroceder el video para responder a las preguntas que acabamos de sacar ahorita. Bueno, y con ello hemos llegado al final de la clase del día de hoy. Espero hayan podido aprender algo y se hayan divertido contestando alguna de estas preguntas, ya que no estaban muy difíciles. Y ya saben que nos estaremos viendo hasta una siguiente clase conmigo, el profesor Gerson Hernández. Hasta la próxima.